decía, esta primera parte que vamos a abordar de la clase está relacionada un poco con el uso de la hoja y cómo ustedes van a hacer cada una de esas lineecitas y los tamaños exactos que van a utilizar, ¿sí? Y voy a dejarles claro el tipo de ejercicio que van a desarrollar. Entonces, de una vez les voy a dejar la asignación de esta semana. Posteriormente, en horas de la noche, les voy a crear la actividad en el Classroom y ahí pueden digitalizar como tal su tarea y subirla a la, a la, ¿qué? A la plataforma para ir sacando las notas. Bien, básicamente, muchachos, me voy a apoyar de el SolidWorks para que nosotros podamos como tal ver cuál es el comportamiento, bueno, cómo vamos a diseñar la hoja como tal. La otra parte de la clase del día de hoy va a estar relacionada con algo que es la fabricación digital. Entonces, vamos a entender un poco el concepto que está asociado a que uno pueda diseñar como tal, ¿cierto? Elementos a través de un software CAD y cómo llevar a realidad, ¿cierto? El prototipo que nosotros diseñamos utilizando diferentes técnicas, ¿cierto? Y diferentes instrumentos con los cuales nosotros contamos en la parte del laboratorio de fabricación digital del programa de ingeniería mecatrónica, ¿ya? Entonces les voy a mostrar, bueno, vamos a ver un poco de eso, cuáles son esos instrumentos, en qué basan su funcionamiento y vamos a ver algunos videos de forma general de lo que se puede llegar a hacer con estos elementos. Ahí de pronto a Natalia le va a interesar un poco la parte de cómo uno puede replicar formas de objetos a través de un elemento que se llama el escáner, ¿cierto? A otros les va a interesar cómo funciona la parte de la tecnología de impresión 3D, ¿sí? Y así vamos a ver cómo van evolucionando este tipo de actividades y cómo yo obtengo prototipos reales a partir de esto. Y bueno, vamos a ir haciendo preguntas de esta parte. Bien. Les voy a compartir mi pantalla, ¿sí? Bien. Lo primero que ustedes deben de tener en cuenta, muchachos, es que como nosotros estamos trabajando la parte de dibujo, esta parte relacionada con dibujo está enfocada a que usted pueda hacer el manejo de lo que son las escuadras. Es decir, que el trabajo que vamos a generar esta primera semana va a ser un trabajo relacionado netamente con el manejo de las escuadras, ya que en teoría todos deberíamos de tener esos elementos. No sé si alguno tuvo problema al conseguir los elementos que era la hoja 4, el cartabón y la regla, y lo que era el lápiz HD o 2H. No creo, ¿no? O sea que todos ya Profe, tienen. Dime. yo tuve un problema, pero creo que es con el tamaño de la hoja. Ah, ¿compraste qué? ¿Hoja block o...? Pues yo pregunté por la A4, pero Ajá. estuve viendo medidas y como que no cuadra. Porque la A4 tiene de ancho 21 centímetros y de alto tiene 29,7 centímetros. No, Y sí, yo con estoy viendo y es como de 30 por más. O sea, la que usted tiene, sí, si quieres se la ah, muestro. bueno, sí. Bueno, muéstrela, pues ya que quiere, Ya, un momentico. ya que quiere, Nicolás quiere mostrar que fue. Bueno, igual no habría problema, ya que pues tampoco podemos ser tan estrictos en el uso. Ah, pero para eso tengo que yo dejar de compartir. Listo. Nicolás, ya puedes compartir. Sí, Entonces, ya, digamos, pues por la cámara, porque sí, mire, no a sé. ver, pues. Ah, sí está. Ah, ahí ya conocimos todos a Nicolás. Ahí se los presentamos. Sí está, pues déjame ver, Nicolás, está sí está Es como como, muy grande. sí está bastante grande. Pues, bueno, esperemos que se. Gracias, Ujú. Nicolás. Igual no hay problema, ¿cierto? Ahorita vemos las Pues medidas como tal. estuve viendo y no sé si la podré trabajar de pronto en una carta, mientras tanto. No, con eso es lo que está bien, no lo desperdiciemos. Sí, ¿Listo? bueno. Bueno, Ujú. gracias, Nicolás. Gracias. Entonces, bueno, entonces voy a comenzar, Nicolás, igual lo voy a hacer en función de la hoja 4, pero igual, digámoslo así, si no, cortamos las hojas. Como la tuya tiene más de ancho, la podemos cortar, ¿listo? Bueno, entonces vamos a ver, ¿sí? Cómo nosotros, cómo yo puedo como estructurar
esas medidas de la hoja, ¿listo? Entonces, bueno, lo voy a hacer aquí en SolidWorks para después poderles a ustedes copiar como tal esas medidas en un print screen o en una impresión PDF, ¿listo? Entonces, digamos que, como yo les decía, uno siempre debe saber cuál es la intención que quiere en el dibujo. Digamos que cuando yo tengo una hoja, no sé si están viendo mi cámara, cuando yo tengo una hoja, ¿cierto? En ese caso, pues nuestro plano de referencia es el frente de la hoja, ¿cierto? Donde nosotros vamos a dibujar. Y si nosotros observamos eso, es como si estuviéramos viendo nuestra hoja en el plano alzado. Es decir, el plano que yo tengo de esta forma para yo poder observar mi dibujo. Entonces, para que todos lo tengan claro, yo voy a trabajar con el plano alzado. ¿Listo? Igual todavía no es necesaria esa parte ¿qué les digo, muchachos? De, de los planos, porque eso después lo vamos a ver. ¿Ya? Entonces tenemos plano alzado. ¿Sí? Y lo que voy a dibujar es como las márgenes que yo quiero que le hagan a su hoja de trabajo. ¿Listo? Entonces voy a escoger aquí un rectángulo de centro para que me vayan a quedar bien. Entonces voy a tener un rectángulo de centro. ¿Sí? Entonces voy a tomar la hoja, no de esta forma para el dibujo, sino que la voy a tomar de esta forma, ¿cierto? Entonces vamos a tener en la forma de nuestra hoja de dibujo que nosotros tenemos en este caso, ¿ya? 21 centímetros, ¿sí? Voy a tener aquí 21 centímetros de ancho, ¿sí? Por, en este caso, 29,7. ¿Listo? 29,7. Creo que es 29,7. ¿Listo? Entonces, esa, como tal, va a ser mi hoja de dibujo. ¿Listo? A esa hoja de dibujo, yo le voy a trazar, ¿sí? Unas márgenes internas. Es decir, yo tengo, se sacó en blanco. ¿Sí? Yo tengo mi hoja en blanco, como la tienen acá, porque ustedes no la compraron con márgenes. Entonces, parte de lo que nosotros hacemos en el desarrollo de la clase es que yo pueda aprender a manejar las reglas para que ustedes hagan algunos trazados. Entonces, vamos a hacerle el borde a esa hoja. Lógicamente, aquí va a ser mucho más fácil porque pues, yo no necesito hacer ese borde, sino que lo único que voy a hacer, ¿cierto? Es dibujar otro círculo, otro rectángulo de centro. ¿Listo? ¿Y qué voy a hacer con ese rectángulo de centro? ¿Listo? Entonces lo que voy a hacer con ese rectángulo de centro, ¿sí? Es que le voy a decir que la distancia, por ejemplo, entre esta línea y esta línea de acá, ¿sí? Sean básicamente 0,5 centímetros. ¿Listo? ¿Ah? Y entonces todas las márgenes inmediatamente me van a quedar a 0,5 centímetros. ¿Ya? ¿Tienen dudas hasta ahí, chicos, de lo que quiero que hagan? Entonces, la primera parte, ¿cierto? El de 25 por 29,7 es la hoja, y el que estoy haciendo interna sería la margen, es decir, tendríamos 0,5 centímetros entre cada uno de los bordes, entre la hoja y el rectángulo que estoy suscribiendo en su interior. ¿Alguien iba a preguntar algo? Profe, creo que compré la hoja que no era porque no me alcanza el espacio. ¿Qué tamaño tiene la hoja? Cuéntame. Tiene, pues, de ancho 19 Ajá. y de largo 27. Vea, pues, estamos. Entonces, bueno, pero entonces hagan algo. A pesar de la hoja que ustedes tengan, que puede ser cualquiera, miren que en este caso lo único que podemos y lo que debemos de tener en cuenta es respetar que entre el borde de la hoja y la parte interna nosotros tengamos 0,5 centímetros, indistinto del tamaño, sea la que tiene el compañero, sea la que tiene Nicolás, que es mucho más grande. Entonces lo único que debemos de dejar es ese espacio de 0,5 entre el borde de la hoja y el rectángulo que vamos a trazar. ¿Listo? No habría problema en sí con el tamaño como tal. ¿Listo? Bueno, Ok. Bien. Entonces, bueno, aquí voy a quitar unas cosas que no me gustan, que son estas. ¿Listo? Bien.
Y miren que aquí ya me quedaría como mi hoja de trabajo, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer ahora es que vamos a en la parte inferior a trazar pues un sistema que me permita redactar. Entonces, es una línea recta, ¿cierto? Una línea de 180 grados. Miren que yo aquí, por ejemplo, puedo ver, en este caso no le he activado la inclinación, pero aquí puedo decir que es una línea horizontal. ¿Listo? Entonces, miren que esa línea horizontal, ¿cierto? Está o se encuentra acotada entre las márgenes derecha e izquierda, ¿cierto? O horizontales, verticales, perdón, que hemos realizado de nuestra hoja. ¿Qué debo de definirle a esa línea? La altura. Entonces, como altura, ¿sí? Como altura, yo a este elemento le voy a dar 2.5 centímetros. ¿No? ¿Sí? Entonces, allí vamos a tener los 2.5, ¿ya? Y después, posteriormente a esa hoja, ¿listo? Entonces voy a tomar aquí y voy a tener justo la mitad, ¿sí? Lo vamos a medir y la vamos a dividir a 1.25. ¿Listo? 25. ¿Listo? Entonces miren que ahí ya tenemos, ¿ya? Las márgenes que nosotros necesitábamos como tal, ¿ya? Bueno, después de que ya tengo esta parte, ¿sí? ¿Listo? Y ahorita les voy a pedir que la construyan. Si pueden irlo haciendo al mismo momento para que al final nos la puedan mostrar, sería perfecto. ¿Listo? Para ver cómo nos quedó. Bueno, después de que he hecho esta parte, ¿cierto? Que hace referencia a construir pues estas líneas base, voy a comenzar a dividir estas líneas, ¿sí? Un poco parecido a lo que teníamos, chicos, ¿se acuerdan que yo les había mostrado en una de las clases anteriores que la hoja debería tener un formato? Por aquí está, ¿listo? Entonces lo que estoy haciendo es esto, ¿no? ¿Sí? Entonces voy a comenzar a colocar pues estas líneas y les voy a decir eh, básicamente qué tamaños vamos a tener, ¿ya? Si ustedes se dan cuenta, Profe, dime. qué pena interrumpir. Es que yo en este momento tengo que dirigirme hacia la empresa, entonces sí me voy a perder de la clase como unos 20 minutos, entonces Okay. no va a poder estar al día con lo que están dibujando, con lo que van a ¿Usted hacer. trabaja en Colombia? Si trabaja en Colombia me tiene que guardar un dulce. No, profe, yo soy de acá del Valle, entonces yo Ah, trabajo en Cali. bueno, vale. Entonces, pero pues digamos que en el momento que me toque mostrar lo que he hecho, en ese momento pues Bueno, ya me voy listo. a subir al carro, entonces no Bueno, vaya voy a pues. poder. Listo, Vale. profe, gracias. Bueno, chao. Entonces, voy a dividir acá, ¿cierto? Voy a hacer una división, listo, de esta primera parte, ¿ya? Donde nosotros tenemos, ¿cierto? Lo siguiente, vamos a decirle que la distancia entre esa línea y el borde, ¿cierto? Nos llegue a los, básicamente, 7 centímetros. ¿Listo? Bien. En esa línea vamos a colocar en la parte superior, ¿cierto? Le voy a hacer como un zoom. Voy a hacerle un zoom aquí. ¿Listo? Aquí me quedaron una linecita, si las observo, esta linecita la voy a bien chévere. Bueno, entonces en este caso vamos a tener acá pues, lo que voy a escribir, que es en este caso ingeniería. ¿Listo? Vamos a ver dónde nos quedó el letrero. Ok, miren que quedó como por acá arriba. ¿Sí? Yo esto lo puedo trasladar, ¿no? Y yo puedo, en este caso, también reducirle un poco la letra de la fuente, ¿sí? El tamaño de la fuente. Pero ahí creo que
En un momento porque no se alcanza a observar. Vamos a darle zoom, ¿cierto? Entonces ahí ya nos queda esta parte. Bien, y vamos a también a escribir acá, vamos a colocar acá en la parte de abajo un cacao. ¿Listo? Bueno, ¿ya? Y vamos a trasladar esta parte de acá. Está un poco lento mi computador por cuestión de que lo dejé prendido toda la noche. ¿Listo? Entonces ahí está mi cacao también. ¿Sí? ¿Qué es lo que estamos haciendo? Estamos rotulando pues nuestras planchas para cuando vamos a trabajar. ¿Listo? Entonces ahí está mi cacao. ¿Listo? En la otra parte, como lo tenemos acá, vamos a colocar el nombre del estudiante. ¿Sí? Entonces le vamos a colocar estudiante 2 puntos. ¿Sí? Bueno. Y vamos a trasladarlo a este espacio de acá y posteriormente les voy a decir qué tamaño tiene esa cuota. ¿Listo? Entonces, este lo vamos a trasladar acá. ¿No? Bueno, y acá vamos a colocar también, aprovechemos de una vez, vamos a colocar docente y pues coloca mi nombre, Julio Mejía. ¿Listo? Y lo trasladamos a la parte de acá. Un momento aquí y cuando se mueve esta parte de acá no queda tan bien. Y vamos a colocar la cota, ¿sí? Que en este caso la vamos a colocar como por acá, ¿sí? Y le vamos a decir que la distancia en este caso que nosotros tenemos entre esta línea y esta línea, ¿sí? Sea de 11 centímetros. ¿Está? Y finalmente vamos a colocar el número de plancha, ¿sí? Y la fecha y la nota. Entonces tenemos en la parte superior, ya, vamos a colocar la fecha, ¿sí? Y en la parte inferior vamos a colocar el número de plancha y la nota. ¿Listo? Esto es hasta aburrido porque no, como no los escucho. Número de plancha. ¿Sí? Y en este caso vamos a colocar la nota. Listo, y vamos a colocar la nota, que es lo único que nos falta. ¿Ya? Bueno, digamos que una de las cosas que me van a decir, pero es que puede variar de acuerdo a lo que yo tenga mi hoja. Bueno, sí, va a tocar básicamente como eh, tratar de acomodarnos en los elementos que tenemos. Lo único que les pido es que, bueno, sea pues casi siempre los mismos valores, ¿sí? ¿Ya? Y vamos a dar la última cota. ¿Listo? En este caso, nuestra última cota sería esta distancia que hay de aquí a acá, ¿sí? Bueno, ahí me marcó un ángulo. Vamos a ver si puedo lograr. Sí, hay que tener un poco de paciencia porque como estoy, pues, tengo de 4.5, ¿cierto? 4.5. Y digamos que ahí, bueno, en teoría, todos, ¿sí? Podríamos realizar este procedimiento, ¿ya? Eh, vamos a darle un poco de zoom para que se vea la parte de acá, ¿sí? Que nos fue muchísimo zoom.
acá estarían pues ya las medidas, ¿listo? Entonces, bueno, aquí yo podría correr un poco esto acá para que me quede mejor. Y bueno, voy a arreglar algo aquí que está mal en la estructura, ¿ya? Que es esta línea que no debe ir aquí y esta que debe ir aquí. Un segundo, corto esta línea de abajo. Toca darle más uno. Listo. Y cortemos esta línea. Y entonces esta sería la estructura, chicos, de las planchas que vamos a realizar. ¿Listo? Ahí estarían cada una de las medidas que nosotros tenemos, ¿sí? Podrían ustedes básicamente arrancar desde el borde izquierdo de su hoja e ir haciendo cada una y lo que sobre pues lo dividan entre estas dos últimas cosas que son la fecha, el número de plancha y la nota. ¿Listo? Para que así, dependiendo de la hoja que ustedes estén trabajando, no tengamos problemas. Bueno, bien. Vamos a guardarla. Archivo, démosle guardar como para podérselas enviar. ¿Sí? Y aquí les muestro también las diferentes posibilidades que tiene SolidWorks en cuanto a la forma en que uno puede guardar todo esto. Entonces, miren, todas estas librerías que nosotros tenemos acá, ¿sí? Estaba mirando si hay alguna que sea PDF, sí, pero aquí está. Entonces, voy a darle en PDF y le voy a dar a esta estructura o plantilla. ¿Sí? Vamos a dar guardar. ¿Sí? Y ahora la vamos a observar cómo nos queda en PDF. Vamos a ir acá y vamos a buscar el archivo. Lo guardo, en este caso, plantilla custom. Y vamos a ver si nos guardó las cuotas, que es lo más importante. ¿Listo? Si no nos ha guardado en este caso las cuotas, entonces nos toca tomar es como un prime screen de estructura. Ah, ok, sí, miren, aquí está como tal la cuota, pero digámoslo así que no nos muestra de forma correcta lo que nosotros generamos, no nos queda un dibujo pues como nosotros lo queremos. Entonces le voy a tomar mejor un pantallazo, ¿sí? Y se los voy a anexar como tal a lo que es las diapositivas de la clase. Entonces aquí está el prime screen, vamos acá, y esto lo voy a trasladar a las diapositivas, ¿listo? Para que cuando ustedes las tengan, ¿sí? Puedan replicar ese nivel. Explicar, ¿sí? Esto, que se pone un poco lento porque tengo el SolidWorks activo. Ahí ya queda y ahí les va a quedar, aquí va a estar en centímetros y ya les va a quedar. Bien. Entonces, ¿cuál va a ser el primer trabajo que ustedes van a elaborar desde casa? Y por favor, les pido que si cuando explique lo que van a hacer tienen dudas, por favor, me vayan preguntando. ¿Listo? Entonces, uno de los primeros trabajos que van a hacer está implementado aquí. ¿Listo? En este caso, ¿qué vamos a hacer nosotros? Vamos a tomar la hoja y la vamos a dividir en 4 partes. ¿Listo? Vamos a tener en este caso 4 divisiones, ¿cierto? En nuestra hoja. Que si lo hiciéramos acá en el software, voy a quitar todas las medidas para que de esa forma no me obstaculicen en el desarrollo de la otra parte que voy a hacer. ¿Listo? Entonces voy a tomar, ¿cierto? Una línea desde esta parte, de aquí hasta aquí, por ejemplo, ¿cierto? Y la voy a ubicar justo en el centro, ¿ya? ¿Qué quiere decir eso? Que esta línea va a ir de aquí a aquí. ¿Y cuánto va a tener esta línea? Pues va a tener 28,7 dividido 2. Aquí también se pueden colocar divisiones, 28,7 dividido 2. Y ahí me la coloco en la mitad. Y en la parte de abajo, ¿cierto? Entonces sería lo mismo.
vamos a hacer acá, esta línea, y la vamos a colocar justo en el centro. En este caso, esta línea va a tener, esto va a tener, esto tenía 21, 20 dividido 2, ¿no? Dividido 2, ¿no? Que en mi caso, pues sería 10 porque mi hoja tenía 21, ¿ya? Y en cada una de estas secciones que tenemos aquí, en cada uno de estos cuadrantes, ¿sí? Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a tomar como referencia lo que está aquí descrito, ¿cierto? Y vamos a ver que vamos a tener que dibujar líneas de 75 grados, ¿listo? Esas líneas de 75 grados se van a formar como tal con el borde inferior de del cuadrante. Siempre los ángulos que vamos a tener aquí se van a formar con la línea inferior. Entonces miren que si yo lo miro desde la derecha hacia la izquierda, yo voy a tener 75 grados. ¿Listo? Entonces, eso es como si pasara lo siguiente. Voy a dibujar aquí una línea. Voy a dibujar esta línea de aquí, ¿sí? Posteriormente voy a dibujar esta de acá. Y voy a hacer algunas ahí. Me disculparán si me demoro un poquito, ¿sí? Y esas líneas las vamos a tomar con 75. Miran ustedes, y una de las preguntas que más ocurre es, profe, ¿y cuántas líneas dibujo? Bueno, pues tratemos de hacer varias líneas, ¿sí? No es que dibujen 3 líneas y ya, no, sino que hay que completar esta sección del cuadrante con esa línea. En este caso, pues yo lo que quiero dibujar son líneas a 75 grados. Miren que esta está a 45, entonces lo que voy a hacer es colocarle los 75 grados, ¿sí? Bueno, ¿ustedes cómo consiguen esos 75 grados? ¿Ya? Esos 75 grados, pues lo consiguen ustedes es combinando las reglas, ¿no? Pues aquí está la regla en la escuadra de 45 y encima de la escuadra de 45, ¿cierto? Por el lado recto van a colocar la regla de el cartabón, que es de 30, aquí en la parte inferior. Entonces, terminan sumándose los ángulos de 30 y el ángulo de 45 para darnos ese valor de 75. ¿Listo? Entonces miren que si yo vuelvo a hacer la medida, miren que ahí ya se me está ajustando, ¿sí? Entonces le coloco a esta, y me dice, miren que tiene 60, entonces también debe ser de 75, ¿sí? ¿Está? Y esta también debe ser de 75. ¿Listo? Bien, entonces miren, ¿cierto? En este caso ya me quedaron, voy a eliminar las cotas, vamos a ver que no nos vaya a generar problema, que no habría problema. Parece ser que ahí ya en esta parte también, y esta acá no lo alcanzo a resolver, en un momento le damos zoom, y aquí está, ¿no? Y miren que esta línea se me pasó, entonces bueno, la voy a cortar para que la voy a mover acá. Bueno, no quiere moverme el punto, pero después lo podemos hacer, ¿sí? En este caso, ¿sí? Ya tengo mis líneas de 75 grados miradas desde el lado derecho, ¿cierto? Hacia el lado izquierdo. Por aquí ustedes ven, se me desajustó un poco, ¿sí? No me había dado cuenta de esto, ¿sí? Se desajustó un poco las medidas que yo tenía, ¿sí? No me dejó realizar ese procedimiento. Bueno, eso tiene que ver con el hecho de que esta línea está amarrada un poco acá, ¿cierto? Entonces voy a ver si ahora sí se puede generar ese desplazamiento de del 75 que estábamos buscando sin que nos genere ese problema. Entonces miren que en este caso ya la línea se pudo ubicar en el ángulo y lo que yo tendría que hacer es pues básicamente hacerla un poco más grande, ¿no? ¿Ya? Miren, en este caso ahí ya la puedo desplazar, ¿sí? En este caso también voy a hacer lo mismo, pero no lo voy a hacer aquí, sino en la parte superior, es mucho más fácil. ¿Listo?
Y básicamente esto sería lo que ustedes tienen que hacer con el de 75. ¿Listo? Posteriormente harían ángulos de 30 grados, ¿sí? Como los observan acá, con la regla que nosotros tenemos ahí. Haríamos también una plancha con 45, pero estos 45 ya no irían desde el lado derecho hacia el lado izquierdo, sino que estos irían lo estaríamos mirando de izquierda a derecha. Entonces, miren que en este caso la orientación de las líneas va a cambiar en su dirección. ¿Listo? Y también haríamos, ¿sí? Lo que es la parte de líneas de 30, también mirándolas de izquierda a derecha. ¿Listo? Entonces, nosotros en este caso tendríamos, ¿ya? Vamos a ver qué ángulos tendríamos. Tendríamos el ángulo de 75, tendríamos el ángulo de 30, ¿cierto? Tendríamos también el ángulo de 45, ¿cierto? Y tendríamos el ángulo de 60. ¿Listo? Entonces, de toda esta gama de ángulos que nosotros tenemos acá, ¿sí? Estaríamos trabajando, miren, los ángulos, casi los 4 primeros ángulos, ¿sí? Vamos, adicional a esta plancha, van a ser una plancha que tenga el ángulo de 15 grados, ¿cierto? Solo una plancha, ¿cierto? Es decir, no la van a dividir en las 4 cuadrantes, sino que van a hacer toda la plancha con ángulos de 15 observados desde la derecha hacia la izquierda. Entonces lo voy a colocar aquí y para que quede claro. En un segundo. ¿Sí? Esta sería la tarea número 1. ¿Sí? Creo que ahí van a ir numeradas. Tenemos un momento que disminuye el tamaño. ¿Sí? Actividad número 1 como esta. ¿Ya? Y la actividad número 2 es dividir la hoja, no, sino realizar, trazar, ¿cierto? Líneas inclinadas a 15 grados solamente. ¿Ya? Con eso completaríamos básicamente el manejo, ¿sí? De esa gama de valores, ¿cierto? Que nosotros tenemos. ¿Listo? Entonces tendríamos la de 15, la de 30, la de 45, la de 60 y la de 75. Las horizontales y las verticales ya las habíamos trazado en el desarrollo de nuestro croquis de la plancha. ¿Listo? Y posteriormente van a hacer la actividad 3. ¿Sí? La actividad 3. Y esta que sería la actividad 4. ¿Listo? ¿Qué tienen estas actividades? Porque más o menos sé que me van a preguntar, ¿sí? Aquí lo que tenemos nosotros es el manejo de la regla. Entonces, ustedes van a hacer el formato de su plancha, como ya lo vimos acá, ¿cierto? Como está asignado acá, ¿cierto? Y en el interior de la misma, ¿sí? Lo que van a hacer es dibujar esta estructura en el interior. En cuanto a las medidas, ¿cierto? Las medidas de esta plancha van a ser unas medidas libres, es decir, usted en este caso no se va a preocupar cuánto es la medida de esta cota ni de esta cota. ¿De qué se trata la realización de esta actividad? De que usted pueda manejar los ángulos. Entonces, miren, hay ángulos de 30 y de 45 y de 60. ¿Listo? Entonces, lo único por lo que usted se va a preocupar es por los ángulos. Usted le puede dar la medida, ¿sí? Que usted necesite. Eso sí, no vaya a dibujar una cosa muy pequeñita que no le permita a usted posteriormente realizar como tal, ¿sí? La inscripción de todas estas figuras que están aquí en el interior. Y finalmente van a hacer lo mismo con esta actividad. ¿Listo? No quiere decir que estos bordes sean los bordes de la hoja, ¿no? Usted dentro de esos bordes, ¿cierto? De esa marco que usted trazó, va a dibujar esta pieza. Entonces, con eso, lo que nosotros básicamente es comenzar a ver el manejo, ¿sí? De lo que es las reglas. Lógicamente, si yo quisiera hacer eso acá en SolidWorks, pues me tardaría muy poco tiempo en hacerlo, porque
Acá no tengo que utilizar reglas, sino que lo que utilizo son las medidas, y con las medidas yo puedo, pues básicamente cuadrar, ¿sí? El elemento como tal, ¿listo? Entonces, para la próxima semana, ¿sí? Ustedes van a hacer hasta aquí, hasta la actividad 4, ¿cierto? Me pueden preguntar en el transcurso de la semana si tienen alguna consulta, alguna duda, me van a escribir un correo, ¿sí? Y a través de ese correo, pues agendamos una reunión por el Meet para que veamos si tiene alguna duda en cuanto a la realización de este tipo de trazados. Miren que en este ejercicio estamos con ángulos de 75, ángulos de 60, ángulos de 45 y ángulos de 15 y también de 30. Entonces miren que ahí casi que manejamos todos los ángulos que son necesarios para la realización y la construcción de este tipo de elementos a través de lo que es la escuadra. No sé, chicos, si tengan alguna duda. Entonces, quedamos que son 4 actividades, ¿sí? Para la próxima semana. Profe, yo tengo Pues una la duda. verdad es que uno no se... Dime. Profe, entonces, o sea, Sí. te refieres a que de esas 4 planchas, ¿cierto? Entonces tenemos que hacer Sí. cada una exactamente, pues, obviamente con todas las medidas y demás de los ángulos Ujú. en, Sí. en la plancha, ¿cierto? Para dentro yo exactamente las Sí. mismas. Ajá, lo único que tú aquí sí puedes jugar es con el tamaño de las líneas, ¿no? Porque mira que aquí no están especificadas. Lo que sí debe coincidir son los ángulos. A veces, y he visto que chicos lo tratan de hacer, no les queda tan parecida porque el tamaño que les dan pues es un poco desproporcionado. Pero sí, la verdad es que es libre el manejo de las medidas como tal, y lo único que debe cumplir como requisito es el manejo de los ángulos. ¿Listo? Profe, ¿y vos considerás que es Ajá. como pertinente darle como un buen tamaño, ¿cierto? Pues lo que uno hace básicamente es manejar proporción, ¿listo? Entonces, les voy a decir qué pasa. Por ejemplo, ustedes ven, ¿sí? Que esto tiene una línea aquí en el centro. Y si ustedes se dan cuenta, ¿sí? Si yo parto la figura por esta línea, ¿cierto? Lo que voy a ver es que esta figura casi que tiene algunas líneas que son simétricas con las de abajo. ¿Sí observan ustedes? Entonces, por ejemplo, si esta mide 1 centímetro, esta también debería de medir 1 centímetro. ¿Listo? Si esta mide 2 centímetros, miren que es casi la misma, mide 2 centímetros. ¿Ya? Entonces es como manejar un poco esa simetría y no esa desproporcionalidad, porque si yo hago 6, pues lógicamente no me está quedando la figura de la forma adecuada. Es también explorar un poco cuál es esa forma de manejo de la simetría que ustedes tienen. ¿Listo? ¿Diego? Ah, listo, profe, muchas gracias. Bueno, ¿alguien más tiene alguna duda que se le pueda presentar en el manejo o en el desarrollo de esta actividad? Pues a uno se le presentan es cuando comienza a dibujar, ¿no? ¿Ya? Pero si Profe, ustedes ven en este momento, dime. ¿me podría repetir el de 15 grados? Ok, en el de 15 grados, ¿cierto? Vas a tomar toda la hoja, ¿cierto? Y vas a hacer 15 grados, pongámosle aquí de derecha a izquierda. ¿Listo? Entonces vas a tomar que el ángulo de 15 se vea desde la derecha hacia la izquierda, o sea que tú vas a tomar desde este borde, ¿cierto? Hasta esta esquina y vas a trazar toda la plancha con ángulos de 15, es decir, va a estar inclinado como así, mira, ¿sí? Así, porque es de 15 desde, ok, creo que lo derecha izquierda, sí está bien. Yo estoy viendo desde acá hacia el lado de acá, o sea que el ángulo que debería de formar aquí son 15 grados. Y así sucesivamente vas a ir trazando, hasta que completes, ¿sí? Toda la plancha. ¿Listo? ¿Te quedó claro? Sí, ya, gracias. Ok. ¿Qué otra duda se les puede presentar, muchachos? Profe, una pregunta, lo de para la margen, ¿la hacemos Ajá. con el lápiz A4 o con El lápiz, no, el lápiz A4 no existe, ¿no? BA4, HB que diga, qué pena? Sí, sí, claro. O sea, todo lo que vas a hacer, tanto las letras como las líneas, como el trabajo, lo haces con el lápiz HB o el Ah, 2H. ¿Listo? Tengan cuidado
porque pasa algo, cuando uno está haciendo este tipo de actividades, eh, el lápiz tiende a dejar como el grafito sobre la superficie, y como uno va a tener que ir moviendo la regla, ¿cierto? Entonces uno va arrastrando el grafito, ¿cierto? Sobre la plancha, y al final uno mira que la plancha quedó sucia. Entonces es bueno que cada vez que tracen una línea, pues vayan como soplando para que se elimine el grafito que está en la superficie. Y que el movimiento pues sea suave, ¿no? No van a estar arrugando la hoja como tal. ¿Listo? Antes era, bueno, cuando uno está en lo presencial es un poco más exigente porque uno los puede ver que están trabajando y los corrige. Entonces esta vez vamos a tratar de intentarlo hacer así y ver cómo podemos ir mejorando sesión tras sesión. ¿Listo? ¿Qué otra duda pueden tener, muchachos? Profe, ¿me puede repetir las medidas de la hoja que tengo yo? Ah, en tu caso, ¿tú tienes qué tamaño de hoja? Hacia abajo tiene, pues espacio libre tiene 17 y de ancho tiene 27. Ah, caramba. Entonces, mira, tú tienes algo, bueno, tú tienes 17 en este borde, ¿no? Ajá, Listo. Y 27 así, ¿cierto? sí, profe. Ok. Entonces, tú preocúpate solamente por trazar este eh, rectángulo interior a 0.5 de los bordes. ¿Listo? Ah, listo. Y esta parte de acá la puedes respetar, que sea a 2.5 centímetros entre la línea inferior y la línea superior. ¿Listo? Bueno, Y estas divisiones como tal, las que ya son verticales, esas tú las adaptas ya de acuerdo al espacio que puedas tener en la hoja de trabajo, ¿listo? No necesariamente, pues, estas medidas, porque lógicamente si tratas de llevar estas medidas dentro de tu hoja, pues te va a quedar corta, ¿no? Pero que contenga la misma información, ¿listo? listo, profe. Ok. ¿Alguna otra duda, chicos, en ese sentido? Bueno, Profe, entonces, dime. para la actividad 3 Ah, o 4, ¿esa la hoja se coge vertical o sí, horizontal? siempre vamos a tomar la hoja de esta forma, siempre. Ah, ¿Listo? ok. Y todos los dibujos que hagas los vas a hacer de esta forma, es decir, bueno, sería por el lado más largo de forma horizontal. ¿Listo? Bueno, profe. ¿Alguna otra? A uno le surgen un poco de dudas cuando hace el primer dibujo, después ya lo entiende, pero el primero sí se hace como estas que les voy a quitar aquí el número de la actividad es para que no las vayan a hacer, solamente hacen desde la actividad que dice actividad 1, ¿listo? Igual ahora más tarde les subo nuevamente estas diapositivas para que tengan claridad acerca de lo que deben de hacer. Y no duden que si necesitan alguna consulta para que nosotros, para en algún momento, eso rápidamente lo resolvemos y pues estamos mirando. Ya cuando nosotros pasemos esta parte de manejo de la parte de escuadras, ¿sí? Vamos a hacer planchas como esta de acá, ¿listo? ¿Ya? Que son también sencillas, pero exploran un poco más la creatividad. Y seguido de eso, la próxima clase, vamos a arrancar viendo lo que son las vistas, es decir, esa forma en la que yo puedo representar un objeto a través de lo que observo, ¿ya? Entonces, esta parte es la que vamos a abordar la próxima clase y trataré de hacerles unos ejemplos prácticos. Yo trato de hacer algo con algunos elementos que tengo en la universidad. Aprovecho esta semana para recoger. ¿Listo? Bien. Pero como les decía, el día de hoy la clase también está enfocada a otro concepto, que es el concepto de cómo llevar a cabo este tipo de, de, de elementos, poderlos reproducir de alguna forma. Entonces, Natalia, ¿estás por ahí? Hola, profe. ¿Cómo amaneces? Bien, ¿y usted? Natalia, bien, también. Natalia, una pregunta. Si yo te hablo del concepto de fabricación digital, ¿tú qué entiendes por el concepto de fabricación digital? ¿O qué crees que es eso? ¿El concepto de qué? Fabricación digital. A mí se me viene más a la cabeza cómo sería en sí el diseño y Ajá, mediante el diseño, pues también
como que lo relaciono con impresiones 3D y todo lo que es renderizar. Renderizar, listo. Gracias, Natalia. ¿Y tú, Valentina? ¿Tú qué opinas de lo que es fabricación digital? Pues opino lo mismo que Natalia, como la fabricación, no sé, 3D, Ajá. ya, no sé. Ujú. Bueno, y preguntémosle a Sergio. Y lo mismo también, profe, lo que yo siempre impresión Sí, hombre. No sé si había escuchado más o menos de eso, pero pues sí, yo siempre he tenido referencia a las impresoras 3D. Sí, mira que uno cuando piensa, y es verdad, como dice Valentina, Natalia y Sergio, uno cuando hablan de fabricación digital, casi que lo que primero se viene a la mente es la parte relacionada con impresión 3D. Pero digamos que no es lo único que existe como fabricación digital. Juan José, ¿tú tienes algún otro concepto relacionado con fabricación digital? Profe, No, profe, opino lo mismo. yo lo relaciono más con la parte del diseño de planos o de algo, pero asistido pues por computador, que es como, sería algo como no tangible, lo veo yo pues por ese lado. Ok, listo, gracias, Catherine. ¿Y lo que nos ibas a decir, Juan José? No, nada, profe, que opino lo mismo que mis compañeros. Ok, entonces cuando nosotros hablamos de ese concepto como tal de la fabricación digital, combina dos cosas que ustedes han dicho. Lo que dijo Catherine es verdad. Digamos que algo que es digital es intangible, pero cuando se habla ya de la fabricación digital, ¿cierto? Nosotros hablamos de un proceso de llevar ese intangible, que son unos planos, a un proceso de construcción real, es decir, a algo físico real, ¿cierto? Entonces, hoy en día la fabricación digital se ha hecho como un boom porque ha permitido construir cosas que antes no era posible, ¿ya? Eh, Cuando de pronto a Natalia, que le gusta un poco la parte de la bioingeniería, cuando uno quería construir una prótesis, ¿cierto? Para un paciente, digamos que la forma en la que uno hacía el molde o tomaba el molde de un paciente era básicamente hacer unas medidas antropométricas del miembro o tomar un yeso, ¿cierto? Que era lo típico, tomar un yeso y después de ese yeso construir la prótesis en, por ejemplo, en material como fibra de vidrio, ¿cierto? Entonces eso hacía que antropométricamente en ese momento o el grado de confortabilidad que tenía ese dispositivo no fuera el más amplio. Y a veces cuando uno compraba una férula, la férula era de forma estándar, es decir, venía por tallas, que es algo que todavía es muy común en nuestro país. Hoy en día, gracias a las técnicas de fabricación digital en ese campo, ¿cierto? De la bioingeniería, uno puede fabricar casi que estructuras personalizadas, ¿sí? De las férulas o de las prótesis que uno quiere. Y eso hace de alguna forma que sea un poco más eh, confortable el uso de estos elementos, ¿cierto? Para las personas. Y un elemento que se utiliza a diario, ¿cierto? Entonces termina siendo necesario que sea confortable. ¿Listo? Entonces, veamos un poco acerca de lo que es la fabricación digital. ¿Listo? Entonces, cuando nosotros hablamos de fabricación digital, ¿cierto? Nosotros hablamos de lo que es un prototipado. Y ese prototipado debe de ser rápido, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que yo voy a dejar de perder tiempo en hacer un producto con todos los estándares de fabricación y voy a llevarlo a unas máquinas que me pueden dar a mí, ¿cierto? Una idea general de lo que es la fabricación de ese producto, ¿ya? Esto ya no está relacionado a la fabricación digital con la tercera revolución industrial, sino que se ha convertido ya o ha incursionado en una de las tendencias disruptivas de la cuarta revolución industrial. Y esto ha permitido que muchas empresas puedan avanzar en el diseño de elementos.
Cosas que son fabricación digital, escáner 3D, cortadoras láser, cortadoras de vinilo, presas CNC, ¿sí? Y bordadoras digitales, ¿ya? Pero esto no sería posible, es decir, esas herramientas que yo les estoy mencionando, como una impresora, como un escáner o como un láser, no serían posibles si uno detrás de eso no tiene un software que permita realizar el diseño. Entonces, existen diferentes software que permiten realizar el diseño de estos elementos. Por ejemplo, Rhino, ¿sí? SketchUp, ¿sí? Autodesk, Inventor, AutoCAD, SolidWorks, Solid Edge, ¿sí? Todos estos elementos permiten que yo plasme ideas que posteriormente llevo, ¿cierto?, a este tipo de elementos para poder, ¿cierto?, representar una idea. Hoy en día el uso de estos elementos se ha incursionado en diferentes campos. Antes uno decía, bueno, impresión 3D en ingeniería, ¿cierto? Pero hoy, por ejemplo, el caso de la impresión 3D es muy utilizada en el campo de la medicina. ¿Listo? Ya vamos a ver algunas cosas. Entonces, lo que vamos a ir haciendo es hablando un poco y ir alternando con algunos videos acerca de eso. Entonces, el primer video que vamos a ver nosotros, ¿cierto? Y para que también lo discutamos, es este. Este de aquí es un escáner 3D que se llama Creafon como tal, y es uno de los elementos que hemos querido comprar, ¿cierto?, en el laboratorio de fabricación digital. Miren qué hace esto. Esto básicamente utiliza una tecnología que se llama tecnología de infrarrojo, ¿cierto? Tiene 4 cámaras infrarrojas y esas 4 cámaras lo que pueden hacer básicamente es determinar las características de un objeto y reproducirlo, ¿cierto? ¿Para qué? Para que uno después, a través del software que utiliza, lo pueda llevar, ¿sí?, a una representación 3D y posteriormente llevarlo a lo que es la impresión. ¿Listo? Bueno, esto es como más comercial, esto habla un poco de lo que es la tecnología de las cámaras, ¿sí? Y de la resolución, pero miremos qué hace esto en verdad. Esto uno cree que es un dispositivo muy, bueno, esto es como para un ingeniero, un juguete, mire. Inicia, prende y miren lo que va a ir haciendo. Va a ir tomando, ¿cierto?, la imagen, uno va a ir escaneando como tal esa imagen, miren, ¿cierto? Y en algunos minutos, ¿sí?, uno va a tener en su software tab, ¿cierto?, SolidWorks, la representación de ese objeto, ¿ya? Y esa representación de esa geometría que ustedes observan un poco compleja y puede hasta obtener parámetros relacionados con la ergonomía, ¿cierto? Y hasta los de la marca, son los que permiten que yo pueda hacer eso posteriormente en una aplicación como tal. Eso ha permitido básicamente el escáner 3D que yo pueda reproducir piezas mecánicas, ¿sí? Y esas piezas mecánicas, ¿sí?, hacerles ingeniería inversa. ¿Qué es ingeniería inversa? Es tomar, por ejemplo, una foto y reproducir una pieza cuando yo no tengo la información de esa pieza. Y eso es muy útil cuando uno está en países como Colombia, donde no tiene acceso a los planos de diseño de las grandes fábricas. Y a veces se daña una pieza en una fábrica y uno necesita suplir rápidamente este problema que se ha generado, y esto permitiría que yo pudiera reproducir rápidamente esa pieza y llevarla a fabricación sin necesidad de tener las medidas reales, ¿ya? También puede generar la construcción de prototipos, ¿cierto? Miren, en este caso, estos escáneres son muy utilizados en la parte relacionada con la historia, porque puede reproducir objetos como tal, y en la parte de arqueología, si uno quiere reproducir, por ejemplo, la estructura ósea de algún fósil, también lo puede hacer a través de las técnicas de 3D. ¿Listo? Bueno, para hacer edificios también, ¿sí? Y para jugar un poco, ¿no? Si yo quisiera pasar alguna figura animada a mi ordenador y, como decía Natalia, poderla renderizar. ¿Listo? Lógicamente nosotros no tenemos este escáner, porque un escáner
de este tipo, que es muy importante en un laboratorio de fabricación digital, puede estar costando alrededor de 55 millones a 67 millones puede costar. Este que ustedes ven es el básico, existe uno un poco más grande, ¿listo? Pero uno puede básicamente utilizar, y lo vamos a ver rápidamente, uno puede utilizar, bueno, pues lo que les quiero mostrar es algo un poco más. Uno puede utilizar básicamente la Kinect, ¿cierto? De nuestro Xbox, si algún día tuvieron un Xbox, y como la Kinect tiene dos cámaras infrarrojas, la Kinect permite que usted pueda escanearse, ¿cierto? Y hacer una reproducción digital de su objeto. Básicamente ese es el procedimiento que utiliza una Kinect, ¿cierto? Para capturar los datos, miren acá está, para capturar los datos, ¿sí? De la persona cuando está jugando y poder interpretar ese movimiento. Eso lo hace a través de lo que es la triangulación digital de la imagen. Y ahí uno puede tener, bueno, representaciones casi que perfectas, ¿sí? De cada uno de nosotros. ¿Listo? Entonces, esto es lo que permite hacer la tecnología. Digamos que uno dijo, no, es que cuando en esa época salió la Kinect, uno que no sabía ni qué era lo que hacía la Kinect, lo único que sabía era que le permitía jugar, pero la Kinect permite reproducir estos parámetros, y no solamente eso, la Kinect también permite hacer algo que se llama, desde el punto de vista de la fisioterapia, eso se llama el kinegrama, es decir, sacar unos puntos que son importantes en el movimiento del cuerpo, y esos movimientos extraerlos y reproducirlos dentro de lo que es un avatar, ¿ya? Entonces, uno podría utilizar esto, pues miren, acá está la resolución, ¿sí? ¿Ya? Y uno puede trabajar esto para la realización de los proyectos, y aquí miren que este chico ha hecho una impresión 3D de uno de esos objetos a través de una Kinect, ¿listo? Sería interesante que al final del curso pudiéramos utilizar la Kinect. Nosotros tenemos 3 Kinect, y poder hacer esta representación y posteriormente llevarla a cabo en impresión 3D. Igual tenemos otro escáner, no de tan alta resolución como este que les mostré, pero sí de una resolución un poco más pequeña. Aquí está un poco lo que les estaba explicando, ¿sí? De lo que es poder hacer un escáner para prótesis, ¿cierto? Esto se utiliza mucho en la impresión dental. Uno no creería que este tipo de tecnologías ayudaran a hacer esto, pero la parte de representación dental es otra de las aplicaciones en las que uno puede reconstruir. Y esto básicamente lo que ayuda este escáner 3D es que tengan un modelo digital de su mordedura, del espacio entre los dientes. Y eso es lo que utilizan los médicos para poder, o los odontólogos, para poder hacer el tratamiento y hacerlo muchísimo más eficiente, ¿sí? Y miren que no es nada del otro mundo, es un aparato hasta pequeño, ¿cierto?, que uno puede realizar, ¿ya? En la parte de prótesis, ¿sí?, que es algo que tiene también un trabajo muy bonito, ¿cierto?, que es también ese impacto social que tiene la ingeniería, ¿cierto? Esto ya lo vamos a ver. Quiero ver si acá tenemos el escáner. Creo que, ¿ya? Bueno, no, esta parte la vamos a dejar para más tarde. Entonces, todo esto ustedes lo pueden llevar al desarrollo de proyectos. ¿Listo? Yo he hecho con algunos estudiantes prótesis para diferentes elementos. Hace algunos años un chico hizo una prótesis, por ejemplo, para lo que es perritos que tenían amputaciones, ¿sí? Entonces, él con un escáner, no sé cómo lo consiguió, escaneó la pierna del perrito y pudo posteriormente pasar esto a SolidWorks, y con eso obtuvo los parámetros para poder generar ese modelo como tal. Este que les voy a mostrar aquí sí es un escáner que es típico de ortopedia, ¿sí? Es para generar este tipo de elementos. Saltémonos todo esto es más que todo propaganda, ¿sí? Y esto nos permite a nosotros hacer
¿cierto? Diferentes tipos de características. Mire. Por ejemplo, en este caso el escáner le está diciendo a la persona cuál es el tipo de tratamiento ortopédico que debe seguir en una paciente que tiene un problema de columna. Mire, y ahí está construyendo, eso tiene un nombre, pero bueno, el nombre típico lo podemos decir es un corset, ¿ya? Que permite fijar esa estructura, ¿ya? Entonces miren que este solo elemento, ¿cierto? Que es un escáner 3D, tiene una amplia aplicación desde el punto de vista de ingeniería, ¿sí? Decir que vamos a construir un escáner, bueno, se puede, también no es nada del otro mundo construir un escáner, pero, ¿cierto? Aquí lo realmente importante está relacionado con las aplicaciones que yo puedo obtener a partir de un elemento de esos. No sé si tengan alguna pregunta. No, señor. Ok, sí. Entonces, pasemos a algo que sí es muy común y conocido por todos, que son las famosas impresoras 3D, ¿ya? Entonces, digamos que hace mucho tiempo las impresoras 3D eran un objeto casi que desconocido para nosotros, es decir, la impresora 3D era algo que uno decía, no, pues yo nunca voy a poder utilizar una impresora 3D porque eso es una tecnología muy avanzada. Pues hoy en día, básicamente, usted hasta puede tener una impresora 3D en casa, porque antes una impresora 3D podía llegar a costar 15 millones, y como esta tecnología se hizo tan popular, ¿sí? Uno hoy en día puede conseguir impresoras 3D del orden de 500.000 pesos que suplen necesidades básicas que uno puede tener. Y el negocio de la impresión 3D es bastante amplio. Por ejemplo, en Popayán, creo que solamente, bueno, antes solamente había un sitio donde uno podía hacer estos procedimientos que se llama Demos. Hoy en día muchos de nuestros estudiantes de ingeniería mecatrónica brindan el servicio. Se dieron cuenta de una oportunidad de negocio a través de las impresoras 3D y más o menos contando, porque en la época de pandemia ellos hicieron algunos prototipos. Hoy en día los estudiantes de ingeniería mecatrónica pueden tener 7 a 10 impresoras 3D ya. ¿Listo? Y la impresión 3D es algo que permite realizar ese prototipado rápido. ¿Cómo funciona una impresora 3D? Una impresora 3D es básica, tiene 3 movimientos: eje X, eje Y y eje Z. ¿Listo? Tenemos esos 3 movimientos. Y esos 3 movimientos son los que permiten que yo pueda hacer largo, ancho y profundo. ¿Listo? Y existen varias modalidades de impresoras 3D. Las típicas, que son estas que ustedes observan acá, y una que se llama tipo Delta. Estas impresoras son un poco más rápidas que las demás. ¿Qué es lo que hace uno con una impresora 3D? Toma un filamento, ¿cierto? Eso lo vamos a ir a ver en el laboratorio cuando tengamos la oportunidad. Toma un filamento y este filamento lo coloca dentro de una boquilla, muy parecido a lo que ocurre con una pistola de silicona. Entonces, la boquilla se calienta, el material se comienza a fundir y al fundirse él comienza a escapar por la boquilla. Entonces, lo que hace el filamento es que va a ir apretando la boquilla para que salga el filamento. Y vamos a comenzar a ver que ese filamento sale y como la mesa se comienza a mover, entonces yo puedo ir generando una estructura de una lámina, ¿sí? O sea, planar. Pero como también puedo hacer que la mesa baje o suba, entonces lo que hago yo es que termina la primera lámina, bajo un poco y construyo la siguiente lámina. Entonces la impresión 3D, ¿cierto? Lo que genera es la oportunidad de ir haciendo capa por capa. ¿Cuál es uno de los problemas graves de la impresión 3D? Bueno, tiene dos. El primero, en ocasiones es contaminante porque muchos de los elementos se hacen con ABS y el ABS no es reciclable, a diferencia de algo que se llama PLA, que es un material biodegradable, ¿sí? Y el otro problema que tiene es que cuando yo quiero hacer prototipos, este tipo de impresoras tardan muchísimo tiempo, ¿sí? Yo he realizado prototipos de impresión 3D que han durado más o menos 27 horas. Entonces, imagínense ustedes tener 27 horas, ¿cierto? Bajo control una impresora de estas, pues es complejo. Hoy en día, pues uno dice, bueno, no, hay que ir, uno corta la pieza, después la ensambla, pero eso pierde propiedades mecánicas. Entonces, ese es un problema de las impresoras 3D, ¿cierto? Pero veamos, ¿cierto? Impresora
3D, ¿cierto? Pero vamos a ver una impresora 3D que es especial para medicina. Bien. Cuando uno tiene una impresora 3D, no solamente hace prototipos para ingeniería, sino que la impresión 3D se ha convertido en una herramienta muy útil para los médicos. ¿Por qué razón? Porque la impresora 3D le permite al médico reproducir las características que tiene un paciente, ¿sí? Y a través de esas características que tiene el paciente, a través de lo que va a ser la operación, entonces ellos lo que hacen es crear el modelo digital, como ustedes lo están viendo ahí, y posteriormente ese modelo que es digital, ¿sí? Lo van a pasar, ¿cierto?, a una impresora, ¿ya? Y esa impresora, ¿cierto?, va a reproducir ese modelo digital, ¿cierto?, con texturas. Entonces miren lo que termina ocurriendo y lo que termina generando como resultado ese, el sistema de impresión. Estas impresoras son un poco más avanzadas, ¿no? No son como las típicas que nosotros tenemos en los laboratorios, ¿sí? Pero es una herramienta que permite básicamente al médico, bueno, esto no está acá. Lo que permite al médico es practicar antes de realizar la operación, ¿sí? Entonces, el médico puede saber cómo está la estructura porque uno puede sacar a través de las tomografías el modelo y ese modelo de la tomografía, ¿cierto?, lo puede llevar a esa reproducción, el médico practica y digamos que cuando llega a realizar la operación puede saber exactamente cuál es el procedimiento. Esto ha permitido también que se disminuya, ¿sí?, como tal el tiempo de fabricación de los elementos. Bueno, esto es mentira, ¿no? Uno hoy no puede fabricar órganos, ¿no? Eso es una cosa que es una gran mentira. Alguien me iba a preguntar algo, ¿cierto? ¿O no? Bueno, es una gran mentira que uno pueda imprimir órganos o tejidos todavía. Y la impresión 3D en este momento lo que genera es que yo pueda básicamente reproducir texturas de objetos que están en el cuerpo humano. ¿Listo? Entonces, lo que sucede es que, como les decía, disminuye el tiempo, es mucho más fácil para una persona realizar este procedimiento, pero no es la única cosa en la que se utiliza impresión 3D. ¿Sí? Damos otro ejemplo en la... Uno también puede utilizar impresión 3D para imprimir, ¿cierto?, alimentos, ¿ya? Sino que, bueno, uno no está tan relacionado con ese tipo de impresiones, pero uno también puede hacer impresión de alimentos. Miren este tipo, bueno, voy a mostrar. Algún día a mí me dio, ¿cierto?, por hacer esto, ¿sí? A ver. En algún momento tratamos de hacer esto, y bueno, no tratamos, lo hicimos como tal, ¿cierto?, en el desarrollo de un curso, y uno creería que eso es tremendamente complejo, ¿no? Cuando uno ve esto, uno dice, uy, no, pero realizar este tipo de cosas es complejo. No, hoy es muy sencillo, y para Natalia que le gusta esta parte, hacer una articulación de este tipo móvil es muy sencillo, porque hoy venden los sensores de Arduino, ¿cierto?, que son estos electrodos y se conectan a un sistema de codificación y de amplificación de la señal, y ya con el prototipo y con los motores yo puedo hacer ese tipo de elementos, ¿sí? Bueno, existe de todo, ¿no? Soldadura, bueno, lo que veíamos, pero miren lo que pasa con la impresión, ¿no? O sea, yo quería ver esta parte ya. Miren este tipo, bueno, la industria de los alimentos, pues básicamente que se utiliza este tipo de elementos, pero cuando yo quiero hacer algo un poco más, pues de más alto nivel, yo puedo imprimir, ¿sí?, la comida, ¿sí? Si yo quiero hacer cosas muy extrañas,
Yo podría imprimir partes de comida, eso lo hacen mucho con el chocolate. Miren, ahí está, por ejemplo, imprimiendo, me imagino que una masa de galletas y está haciendo esa impresión 3D, ¿sí? De esos elementos. ¿Ya? Yo he querido tratar de explorar esas opciones, ¿sí? Pero a veces es un poco complejo porque pues no tenemos esos tipos de elementos. Habría que fabricar unos propios para podérselo reemplazar a la impresora y generar pues este tipo de características. Entonces hoy la impresión 3D ha incursionado mucho en elementos también de la cocina. ¿Listo? Y si no fuera poco, a ver, hasta las casas ya las hacen con impresión 3D, ¿no? Eh, este, este es fake. Ah, no, miren, este es real, aunque ustedes no lo crean, ¿no? Bueno, esto no es. Hoy en día ya existen en los países europeos sistemas de este tamaño, ¿sí? Que permiten básicamente, ¿ya? Hacer impresión 3D de casas, ¿ya? Entonces uno tiene esta estructura y uno diría que esta estructura, bueno, fue hecha a mano. No, miren, estas estructuras se hacen hoy en día con impresión 3D, pero de cemento. Entonces, hay grandes impresoras que permiten generar, ¿sí? Como tal, la construcción de casas, ¿ya? Entonces, es una impresión 3D de un tamaño terriblemente grande, ¿cierto? Pero que permite elaborar casas como tal, ¿ya? Y pues la verdad es que queda mucho mejor que muchas que utilizamos. Y esto abarata mucho los costos de producción como tal. $4,000 puede costar toda una casa, ¿sí? Y uno puede crear cualquier tipo de forma, que es otra de las habilidades que uno tiene con impresión, ¿listo? Y no obstante con eso, también hay impresoras 3D de otra forma, que se llaman de polvo cerámico. Bueno, están las de polvo metálico, pero esas son otro nivel, ¿ya? Las impresoras de polvo cerámico son impresoras un poco de, por ejemplo, piezas mecánicas como las que pueden o las que se pueden tener en un modelo, ¿sí? Para un automóvil o para un sistema, ¿cierto? Y estas impresoras, pues, no trabajan de la misma forma, ¿ya? Miren cómo que haría una pieza con impresión de polvo cerámico. Es muy diferente a lo que es una impresión 3D como tal. Esta impresión tiene muchísima más resolución y miren que ahí están combinando dos técnicas, que es escáner 3D con la parte de impresión, ¿ya? Entonces uno manda su modelo desde el programa, ¿sí? Esto se llama Cura, ¿cierto? Y ese modelo va a este sistema de impresión 3D, ¿ya? Que no es con PLA ni ABS, sino que se utiliza elementos como lo que es el polvo cerámico, ¿ya? Entonces, el capa a capa, coloca una capa de cerámica con unos procesos térmicos, la selle con unos elementos acuosos, y después que uno, miren, ese es el material que va saliendo, y al final uno tiene el prototipo, ¿ya? Que sale de, bueno, lo otro es que lo han pintado, pero este es el prototipo ya formado a través de la impresión. ¿Cuál es el problema de estas impresoras? Que son tremendamente costosas, ¿sí? ¿Y qué quiere decir tremendamente costosas? Que puede la sola impresora costar alrededor de 7,000, no, $10,000, ¿sí? Y ese polvo cerámico puede estar costando alrededor de $2,500 cada paquete. Entonces es bastante costoso, ¿ya? En una universidad amiga que tenemos en Ecuador, ellos tienen este tipo de impresora y cuando queremos la podemos utilizar para hacer algún tipo de pieza especial como tal, ¿sí? Bueno. Y así habría muchísimos tipos de impresoras, no son las únicas que hay. Existen otro tipo como tal de impresoras en el mercado. ¿Tienen alguna duda, muchachos, hasta ahí? No, señor.
Ok. Sergio, ¿usted le va a tocar hacer impresión de comida? ¿Cómo dice, brother? Usted le va a tocar imprimir comida conmigo, a ver si le hace. Sí, sí, señor. Bueno, entonces, elementos también aquí, como ustedes pueden ver, bueno, si ustedes los quieren con neones y todas esas cosas, también hay material que lo permite hacer. Y otro tipo de elemento, que este se volvió un poco más común, muchachos, en el desarrollo de las actividades como tal cotidianas, es lo que se llama la cortadora láser, ¿sí? La cortadora láser es una cortadora, ¿cierto?, que utiliza propiedades ópticas, ¿sí?, para cortar elementos. Y básicamente uno hace elementos 2D que puede transformar en 3D. Entonces, ustedes hoy en día están muy habituados a ver este tipo de cosas, ¿sí? Entonces, ustedes, que la Torre Eiffel, que las cajitas, que las cavas, que hasta vestidos, ¿sí? Y todo esto se hace a través de una cortadora láser, ¿listo? Entonces, veamos la cortadora láser, ¿cierto? Y les explico más o menos lo que hace una cortadora láser. La cortadora láser básicamente lo que hace es que tiene un haz de luz, ¿sí?, que viene derivado de un proceso de un gas que se llama CO2, y esa cortadora láser puede pasar estos dibujos que nosotros hacemos en 2D, pasarlos a elementos como este que se llama MDF, y entonces uno en la pieza la comienza a cortar, ¿cierto? Y obtiene, ¿sí?, esa estructura que ustedes ven ahí. Nosotros tenemos también una cortadora láser para hacer nuestros prototipos, entonces cualquiera que quiera, pues, entre comillas, usarla, porque con primeros semestres, pues no se deja utilizar, ¿cierto? Entonces uno puede, ustedes pueden dejar o pueden observar cuál es el funcionamiento. Déjenme ver un segundo si yo tengo aquí una impresión en láser. Déjenme ver si yo lo tengo acá. Bueno, pues vamos a ver si ahí me alcanzan a ver. Acá creo que tenía una. Denme un segundo. ¿Listo? Entonces, a ver, aquí están, sí están viendo mi cámara, ¿cierto? Para que la puedan ver. Pues no se va a ver tan bien. Este fue un trabajo que le hicimos en la universidad. Miren, ¿sí? Esto es acrílico, ¿sí? Y entonces sobre el acrílico grabamos, ¿sí?, un perol con un gorrito, como ustedes pueden ver, ¿sí? Entonces acá está el grabado, ¿sí ven? Y el corte, que son estos bordes. Y acá tenemos el soporte, ¿cierto?, con el logo de Uniconfa Cauca, ¿ya? Y con, bueno, el premio que se estaba dando. Entonces, uno hace esta estructura y ya tiene armado un trofeo, por ejemplo. ¿Listo? Entonces, mire que esto ayuda a que uno pueda hacer prototipado mucho más rápido como tal, ¿ya? Esto lo entregamos para que pueda ver, ya les digo, esto fue para agradecimiento, bueno, a Rino Agrepin. Esto ha sido para algo de cocina que hubo en la universidad, y uno puede fabricar prototipos de esto. Y ustedes no crean que esto hoy en día se vende mucho como tal, o sea, hacer este tipo de trofeos, hacer este tipo de elementos. Por allá arriba tengo otro, pero no lo alcancé a bajar, ¿cierto? Entonces, como tal, el corte láser es un sistema que me permite rápidamente realizar prototipado, ¿ya? Uno con el tiempo se va puliendo y haciendo cosas mucho más avanzadas. El profe John, que es el profe que dicta varias asignaturas con relación a la fabricación digital, pues él hace unas cosas muy interesantes, hace elementos como, a ver, como estos, ¿sí? Bueno, es otra que se llama Fresa CNC, ¿sí? Ha hecho elementos como este, el profe John, ¿sí?, de fabricación digital. Digamos que uno de los proyectos en fabricación, cuando ustedes ven esa asignatura, es hacer un sistema que tenga varias aplicaciones. Entonces aparece la mesa que es asiento, la lámpara que es pisapapel. Bueno,
etcétera. Existen un poco de cosas que nosotros tenemos ahí. Se hacen robots como los, no sé si han visto los Zenbot, nosotros los podemos hacer con impresión, ¿cierto? Aquí también hay carretas, carros que se hacen a través de impresión, drones que también esta se hace con impresión 3D, no sé, también se podría hacer con la otra, modelos ya a la fija para los que les gusta la aeronáutica, ¿sí? Brazos robóticos, que los han hecho muchos, arañas, ¿sí? Sillas de ruedas, esa no se las aconsejaría porque se puede destruir, ¿sí? Entonces, existen muchos prototipos que yo puedo hacer a través de lo que es la fabricación digital. Básicamente, esto de qué depende de que usted pueda construir un elemento de esto. Va a depender básicamente de qué tan creativo es usted. Y bueno, hoy en día, digamos que si usted no es muy creativo, tampoco hay problema. Hay una página, a ver, hay páginas donde ustedes ya encuentran los diseños hechos. Entonces, digamos que no, que a mí yo me antojé de una prótesis, dice Natalia. Entonces, ya aquí está el maestro Yoda, ¿sí? Y miren, todos estos prototipos uno los puede tener para lo que es impresión 3D, ¿sí? Entonces, todos estos elementos, aquí hay muchísimos proyectos en esta página, ¿sí? Entonces, a ver, pongamos prótesis. No, a ver qué prótesis. Entonces, miren que, por ejemplo, aquí hay prótesis, ¿sí? Y uno podría bajar el plano y básicamente que uno hoy en día lo que hace es reproducirlo. Lo único que le piden es que no vaya a comercializar, ¿sí? El producto, o sea, que sea de uso libre. Entonces, miren, aquí el niño tiene su prótesis como tal. Esta prótesis, pues, si yo la veo así, podemos mirar que es bastante robusta y esto podría generarle problemas al chico. También hay materiales que son flexibles en la impresión, como es bueno, aquí está cada una de las partes, yo la bajo y las puedo después unir y reproducir como tal. ¿Listo? Y así uno encuentra hoy en día muchísimos planos, ¿sí? A través de lo que es la impresión 3D, ¿ya? Entonces, este es para un cuchillo, si no estoy mal. Ya ven, ahí tienen para poder hacer el corte como tal, ¿sí? Es una de las dificultades que se tienen, porque a veces no se puede tener la pinza, que es para los utensilios como tal de comida. Y ahí es básicamente lo que ustedes quieran hacer desde su creatividad, ¿sí? Aquí hay muchísimas ideas, ¿sí? Hay unas que son buenas, otras que no lo son, y están todos los planos de forma libre, ¿ya? A veces cuando necesitamos hacer algo, por ejemplo, hace poco queríamos hacer un brazo, ¿cierto? Un brazo, entonces creo que hasta los brazos robóticos están los códigos y todo, entonces uno reutiliza mucho este tipo de elementos, entonces a veces para proyectos que se hacen, los chicos se apoyan de estas herramientas y bueno, también le incluyen un poco de su conocimiento también para mejorar estos prototipos, porque bueno, a veces algunos de ellos no sirven para todas las funcionalidades que se necesitan, pero les ahorra tiempo de diseño. Entonces, uno tiene acceso a toda esta información y eso básicamente es lo que nos permite a nosotros poder jugar un poco con la creatividad. Les voy a mostrar adicional esto, este elemento se llama Protein Lab, ¿sí? Protein Lab es un aliado que nosotros tenemos de fabricación digital en Chile, ¿sí? Este laboratorio, bueno, es un laboratorio que combina la manufactura digital con lo que es el IoT, el Internet de las Cosas, la conectividad y la aplicación de elementos, ¿ya? Bueno, muchos de estos profesores son amigos de nosotros y trabajamos juntos con ellos en el desarrollo de muchos proyectos y ellos, digamos que son como unos, a ver, ¿cómo les digo? Como unos partners de nosotros, porque digamos que ellos tienen una experiencia muy amplia, han ganado muchísimos proyectos, ¿sí? Vamos a ver este de aquí, a ver si nos carga las imágenes. Parece que está desactualizado. Ellos, por ejemplo, hicieron la impresión de un
un modelo 3D de un vestido, ¿sí? Vestido aquí está. Pero no sé por qué no está cargando la imagen, ¿sí? Y lo que pasa es que ellos imprimen textiles, imprimen vestidos, ¿sí? Mírenlo acá, miren este vestido, ¿cierto? Es hecho con impresión 3D, bueno, combinado con, ¿sí? Con un poco de moda, ¿sí? Cosa que pues nosotros no tendríamos porque no nos imaginamos que esto se podía hacer y esto fue llevado al Festival de Viña del Mar en Chile, como tal, en una de las presentaciones. Entonces, es combinar un poco esas técnicas de impresión en otros ámbitos. Veamos, aquí ya está cargando, ¿sí? Miren, ahí hay diferentes proyectos que se hacen. Aquí está el que yo les decía un poco, el de comida, ¿sí? Aquí está un poco cómo se hace la impresión de diferentes elementos de comida, ¿sí? ¿Ya? Y eso es lo que nos permite a nosotros, muchachos, explorar, ¿sí? Esto es Arequipe, nuevas técnicas. Uno no se puede quedar en lo mismo que de siempre. Hay que tratar de innovar, hay que tratar de desarrollar nuevas cosas, ¿sí? Miren, por ejemplo, este sistema, este otro sistema, y ellos pues están dispuestos a poder ir, ¿cierto? ¿A qué se van a ir en cualquier momento a Chile? Bueno, la cosa es animarse a ir porque ellos tienen su espacio como tal para que nosotros podamos trabajar. Una cosa que combina no solamente la ingeniería, sino que también combina un poco lo que es el diseño. Porque si de algo carecemos algunos ingenieros es de tener el desarrollo estético de las cosas. Entonces nosotros pensamos en el prototipo, el mejor prototipo, pero no preguntamos acerca de que también sea estético y funcional. Entonces, a veces apoyarnos con profesionales de otras áreas nos puede ayudar. Otro elemento que nosotros tenemos, con los cuales contamos, es, pues por fin no voy a acordar del nombre porque está en la presentación, es la famosa presa CNC. Nosotros tenemos una presadora CNC. ¿Sí? ¿Sí? Y una presadora CNC lo que hace son moldes. ¿Ya? Lógicamente la de nosotros no lo hace en metal, ¿no? Lo hace en madera porque pues, es de tipo educativa. Pero hay fresadoras que permiten hacer este tipo de elementos. Entonces lo que va a ir es eliminando como tal, ¿cierto? Bajo ciertos parámetros y con ciertas herramientas, va a ir eliminando material hasta que el elemento construye un molde. Ahí, por ejemplo, está haciendo la construcción de ese molde, ¿sí? Lo único es que gasta muchísimo material porque miren que en este caso estaría generando algo que es un bloque de aluminio. Un bloque de aluminio puede costar bastante dinero, ¿sí? Pero al final nosotros vamos a tener un molde que ya nos permite a nosotros generar una pieza para que pueda ser distribuida, ¿ya? Y tiene acabados excelentes en cuanto a la parte de fabricación. Miren, ahí está la pieza como tal, ¿sí? Y es otra de esas herramientas con las que nosotros contamos en el laboratorio de fabricación digital. Y la última herramienta que se compró es algo que se llama termodeformadora. La termodeformadora es un aparato que a partir del vacío y calor genera, a ver, no la veo aquí, genera, ¿sí? Termoformadora. Genera la posibilidad de que ustedes hagan moldes. Entonces, la esta de hecho es idéntica, no, un poco más grande, de hecho, ¿sí? Se utiliza este tipo de máquinas, ¿sí? Para realizar moldes. Entonces, acá los estudiantes juegan mucho con chocolate, juegan mucho con gelatina, juegan, bueno, ellos tratan de hacer de cualquier tipo de elemento, ¿sí? Una obra de arte, ¿ya? Entonces uno coloca el elemento y coloca una lámina acrílica que es susceptible de deformación a través del calor y el vacío. Entonces se coloca la lámina, esto comienza a generar un calentamiento del elemento y posteriormente genera vacío. Y entonces, posterior a eso, se genera, ¿cierto? Esa succión y se generan los moldes como tal que se necesitan.
Aquí, por ejemplo, pueden ver cómo es el caso de esta termodeformadora que está generando un molde de Star Wars. ¿Sí? Ahí está colocando la figura y miren que se está obteniendo el molde de un carro. Entonces, esta técnica se utiliza mucho para reproducir como tal elementos, ¿sí? En la parte de producción digital, ¿ya? Entonces uno podría ir a hacer bueno, cualquier tipo de elemento sencillo y poder posteriormente hacer esa reproducción. Miren, acá está la máscara de Darth Vader y no sé quién será el otro. Y al final uno termina, la guerra de los simios, uno termina obteniendo ese patrón para hacer chocolates. Bueno, eso se termina convirtiendo hasta en un negocio como tal. ¿Listo? Son oportunidades donde se pueden hacer, mire, ahí está paso a paso lo que sucede con el elemento. ¿Listo? Y termina generando máscaras, etc. ¿Listo? No sé si tengan alguna duda en relación a esa parte, muchachos. Yo hablo y hablo y yo digo, ¿sí será que les parece interesante o no? Sí, señor. Porque yo hablo y hablo un poco de cosas y bueno, lógicamente no es lo mismo que fuéramos al laboratorio y las estuviéramos viendo, pero el día que tengamos la oportunidad de ir, pues ya van a reconocer los elementos y vamos a tratar de hacer alguna práctica con esos elementos que ustedes los puedan tocar y ver y ver que realmente funcionan en la realidad. ¿Listo? Seguro que no tienen ninguna duda, muchachos, en relación a esto. Profe, Dime. entonces lo que quiere decir es que con todo ese tipo de herramientas nosotros podemos elevar nuestras pretensiones en cuanto a la construcción de cualquier prototipo, bueno, siempre y cuando sea funcional. Tenemos todas esas ayudas pues en la universidad y Sí. también con los diferentes convenios que nos están mencionando en otros países. Sí, Ya. de hecho, el laboratorio de fabricación digital es un espacio abierto para que ustedes lo utilicen, ¿sí? Y esa es la concepción. Es que usted si tiene una idea pueda llevarla ya y al llevarla pueda ponerla hacerla realidad, ¿no? Entonces, digamos que esas máquinas son más que todo del uso de los estudiantes, sino que los estudiantes no las utilizan, ¿ya? Entonces, año a año se hace una inversión en diferentes equipos en la corporación. Este laboratorio de fabricación digital en este momento puede estar costando alrededor de 200 millones de pesos, lo que tenemos en maquinaria, pero no todos hacen uso de ese espacio como tal. Entonces, el espacio es abierto, pero el estudiante no trata de realizar estos proyectos. ¿Qué vamos a buscar ahora? Vamos a buscar que el laboratorio lo certifiquen a nivel mundial para que podamos hacer parte de algo que se llama FatLab, ¿sí? Que es una organización mundial donde personas de distintas partes que pueden utilizar equipos y pueden hacer que estos equipos se reproduzcan en prototipos, etcétera, etcétera. Antes, cuando comenzó la carrera, para que ustedes lo conozcan, eh, el desarrollo de la carrera de ingeniería mecatrónica, al inicio nuestros chicos, la fabricación digital de ellos era con caladora, es decir, ellos tenían que cortar sus piezas haciendo uso de herramientas mecánicas, ¿no? Y todos sus prototipos los hacían así. Hoy en día, ya que tenemos todas estas maquinarias, pues ya no se ve tanto el estudiante haciendo caladoras, sino que el estudiante ahora utiliza las máquinas y los prototipos han subido de calidad, ¿ya? ¿Qué es lo único que nos falta a nosotros por comprar? Vamos a adquirir un torno CNC industrial, que eso cuesta alrededor de 400 millones, y vamos a adquirir, que sería lo último que nos hace falta el próximo semestre, es un sistema de fabricación de tarjetas digitales, PCBs, para que también tanto el diseño mecánico como el diseño electrónico se pueda realizar de forma adecuada. Y creo que no es nada más lo que necesitaría un FabLab como tal, son dos máquinas las que nos faltan, pero ya está dotado de la mayoría de las cosas, ¿ya? Y hacemos también cosas, bueno, los chicos a veces les hacen a las novias carteles y todas esas cosas, también hasta eso se les permite hacer, pero no todos utilizan el laboratorio de fabricación digital como tal. ¿Listo? Pero no, es que yo ya presenté el anteproyecto y ya tengo, es un prototipo y pues no he definido bien, pues porque todavía estoy muy
pues muy principiante. Ajá. Para el desarrollo en el Tecnoparque me pedían pues un estudiante de semestre superior, pero pues con todo lo que usted nos está diciendo, en Popayán es mucho más fácil y no se necesitaría sino pues la guía de ustedes como docentes para ir más allá, porque yo sí lo quiero trabajar es con realidad aumentada, pero sí ya hice el anteproyecto y entonces estoy como muy motivada por esa parte. Ya, mira que aparte de eso, y tú mencionas algo importante, es la ayuda de Tecnoparque. Tecnoparque es un sistema de desarrollo del SENA que cuenta con una infraestructura bastante importante. Nosotros somos también aliados de Tecnoparque Popayán, que nos permite a nosotros también utilizar equipos de ellos. Entonces, nosotros tenemos 3 impresoras 3D, ellos tienen 5, ¿cierto? Tienen ellos, además de eso, routers CNC tienen 7, nosotros sí no tenemos, ¿cierto? Entonces podemos intercambiar experiencias con ellos y uno puede ir a Tecnoparque, o bueno, creo que se llama Tecnoparque, Senova se llama, y eso permite que uno pueda utilizar máquinas también de ellos. Y también está, como yo les decía, la oportunidad de viajar, ¿no? O sea, si usted en algún momento dice, bueno, es que yo quiero presentarme en alguna de las convocatorias, porque a veces nadie se presenta, y yo tengo una parte para poder viajar, por ejemplo, a Chile a ir al Protein Lab, pues se puede ir unas 15 días y poder aprender lo que ellos hacen allá sin ningún problema. Pero a veces los estudiantes tampoco se animan a utilizar este tipo de ayudas como tal. ¿Listo? Por eso voy a tenerles una charla más adelante, les diré con quién, que sabe bastante del tema. Bueno, entonces muchachos, si no es más, voy a... Dime, Catherine. Profe, ¿usted cree que cuando nosotros nos graduemos la carrera alcance a estar certificada con la alta calidad? O sea, que alcance la certificación, la acreditación. La acreditación de alta calidad comienza, yo no les conté, comienza ahora en octubre. En octubre se van a someter los papeles para la acreditación en alta calidad del programa de ingeniería mecatrónica y se espera que en octubre, noviembre, diciembre, en febrero del 2021, si todo sale bien, nos haga la visita al ministerio y nos pueda acreditar en alta calidad. O sea que quedarían ustedes, si Dios lo permite y si las cosas salen bien, estudiando en un programa acreditado en alta calidad. Y en ingeniería mecatrónica en Colombia solo hay 4 programas actualmente acreditados en alta calidad, pues seríamos de un grupo selecto como tal. ¿Listo? Entonces, muchachos, pues ya en el transcurso del día les subiré la información como tal y no siendo más, pues les agradezco el día de hoy por su participación y por todo, pues por aguantarme casi las 2 horas de clase. Profe, otra pregunta en cuanto al programa de Storyboard, ¿qué características, o sea, qué tan buen equipo se necesita para que maneje el programa? No necesariamente tiene que ser el mejor computador del mundo, con un procesador Core i3 y con más de 4 GB de RAM es suficiente para que funcione bien el SolidWorks. Ya. Y también necesito, pues, que funcione más con la parte, pero a mí me dicen que tenía que tener como mínimo 4 de tarjeta gráfica y no sé qué, pues yo voy a averiguar ese equipo y me vale 5 millones de pesos. Yo, por ejemplo, mi equipo no tiene tarjeta gráfica y funciona bien, ¿sí? Pero pues tiene 8 GB, 6 GB de RAM y es un Core i5, entonces digamos que es una opción como tal de desarrollo, pero no es necesario que sea tan de altas prestaciones, no, eso es como para un gamer o para hacer cosas de inteligencia artificial. Con un computador Core i5 de 4 GB te corre súper bien, sin necesidad de tarjeta gráfica. Ah, perfecto, profe, muchas gracias. Bueno, muchachos, entonces les deseo un buen resto de día. Nos vemos, si Dios lo permite, la próxima semana. Recuerden que en producción tenemos un trabajo especial que es hacer la presentación de un problema que tenemos dentro del TAP. ¿Listo? Bueno, Listo, muchachos, profe. Profe, una cosita, ¿puede mandar el link de Classroom, por favor? Que todavía no lo tengo. ¿De esta clase? Sí, de esta. Juan, ¿y cómo le llegan los correos entonces? ¿O alguien le dice? No, Natalia me avisa porque, o sea, ya tengo el correo institucional, pero la matrícula la mandé y todavía no han mandado Juan, para aquí poder está, certificarla. aquí está el código para que te puedas inscribir. ¿Listo? Profe, Vale, profe, gracias.
¿Cuándo es que tenemos que entregar los trabajos? Los trabajos siempre ya se van a hacer para una semana. Entonces, hoy les dejo el trabajo para la próxima semana. Ah, listo. Sí. Siempre es una semana de trabajo. ¿Listo? Bueno, muchachos, entonces que tengan un buen resto de día. Que estén muy bien. Bueno, profe, nos vemos. Gracias, profe, lo mismo. Hasta luego. Bien. Vea, Dale, profe, profe. gracias. Hasta luego, profe, gracias. Gracias.